vamos a empezar desde el principio, si te parece bien. Perfecto, sin ¿Qué problema. me puedes contar del nacimiento de Vandal? En el sentido de bajo qué premisa nace y qué es lo que pretende aportar respecto a los medios que ya existían, porque existían en ese momento tanto superjuegos como hobby consolas en físico y también estaba Mary Station que estaba empezando también en web. Sí, te cuento. Vamos a ver, Vandal nace en el año 1997, en agosto. Entonces, nace en un momento, yo cuando fundo Vandal tengo 15 años y estoy en mi verano entre primero de BUP y segundo de BUP, que sería el equivalente ahora entre el tercero y cuarto de eso, ¿vale? Entonces, yo creo Vandal porque tengo una gran afición a la informática, que tenía en ese momento, bueno, sigo teniendo obviamente, pero en ese momento tenía una gran afición a la informática y a los videojuegos y llevaba alrededor de un año siendo usuario de Internet porque, como te diría, me había aficionado más todavía a la informática y a los videojuegos porque a los 14 años tuve una grave lesión de cadera, ¿vale? Entonces tuve que estar un año metido en casa, saliendo lo mínimo, tenía que ir en muletas, no podía apoyar la cadera, entonces eso hizo pues que pasase mucho más tiempo de lo normal jugando a la consola o al ordenador y haciendo cosas de informática, ¿no? O sea, evidentemente pues no podía salir por ahí a jugar al fútbol, tampoco que hiciese mucho deporte, pero bueno, no tenía muchas más opciones de ocio que estar con mi ordenador o con mi consola, porque tenía esa lesión, estuve pues 6-7 meses muy metido en casa. El caso es que, bueno, en verano de ese año, pues fruto de mi afición, lancé la web de videojuegos Vandal, pero al principio yo no tenía ninguna pretensión. Yo al principio me gustaban los videojuegos, me gustaba internet, me gustaba escribir también, entonces lancé la web. Ya está, no pretendía, no hice un estudio de mercado, no pretendía ni aportar ni desaportar, ni en ese momento, o sea, las revistas de papel era una cosa gigante e inalcanzable, e Internet era una cosa absolutamente minoritaria que usaban unos pocos frikis o profesores de universidad o usaba gente de todas las edades, pero un porcentaje minoritario de gente de todas las edades que compartían su afición por la informática y el hecho de ser un poco frikis, ¿no? Hablo del año 97, ojo. Entonces empezó como un blog personal. No, de que no existían los blogs. Bueno, sí, pero me has entendido. En plan, Sí, no, te he entendido, pero quiero que el estado era tan embrionario de sí, Internet que no HTML, empezó ni siquiera. o sea, que no habría ni web 2.0 en aquel entonces, prácticamente. O sea, Evidentemente no. era La web todo texto, 2.0, todo texto. la web 2.0 data de 2005 más o menos. Vale. El concepto web 2.0. No, no, yo te hablo, no. Había alguna imagen, pero no, yo te hablo de que no tenía ni siquiera su propio dominio. Era una página gratuita dentro de GeoCities y luego le hice un dominio, pero bueno, no tardé mucho, 6-7 meses, ¿no? Pero al principio tenía una dirección en plan geocities.com/Times Square. GeoCities era una web que daba espacio gratuito a la gente para hacer sus webs. Como si me dices ahora, pues un Blogger o Blogspot, no sé si existen. Existen Blogger y Blogspot o ya han desaparecido. Blogger sí que sigue. Pero bueno, WordPress, por ejemplo. Sí, un WordPress, pero sin tecnología. Lo que te daban era una carpeta donde meter tus movidas. Te daban 2 megas. Entonces, en esos 2 megas, que es lo que te ocupa ahora una foto de móvil Sí. con baja calidad, tenías que meter todo, ¿no? Entonces, era así. Entonces, bueno, pues era... Entonces, yo Vandal al principio se actualizaba cada 3 semanas, se lleva por números. Y no era una revista online porque no existía el término online, era una revista electrónica de videojuegos. Bueno, concretamente de PlayStation y Nintendo 64, que en ese momento eran consolas que estaban empezando. Entonces, ¿qué venía a aportar Vandal? Pues no tenía ningún propósito. De hecho, es que yo no sabía ni conocía evidentemente hobby consolas y superjuegos, pero yo no sabía que existía Mary Station, porque en ese momento Internet no estaba organizado en torno... Ahora Internet es mapeable. En ese momento no existía Google, ¿vale? No existía. Entonces, tú cuando buscabas algo lo buscabas en Yahoo. Entonces, si una web no estaba dentro de Yahoo, pues no existía, no la encontrabas, no había una barra del navegador donde poner whatever y te salía un resultado. No, eso no existía. El navegador, de hecho, era solo una parte del software que se usaba en Internet. En ese momento ya existían las URLs, sí, ¿no? O sea, Sí, hombre, sí, las URL sí, las URL son del principio de los 90. claro. Pero existía, me refiero, tú la conexión de Internet la usabas con el navegador para navegar,
pero luego hubo una serie de servicios que se han acabado webificando, pero que no se usaban el navegador. Por ejemplo, el chat era a través de IRC, que era una plataforma de chat, imagino que lleva años ya desaparecida, pero la gente chateaba por IRC, te metías en canales, de ahí vienen los hashtags. Los canales de IRC tenían un hashtag delante. Entonces el canal videojuegos era hashtag videojuegos. Entonces tú ejecutabas un comando, ponías, bueno, que no lo se llama ni siquiera hashtag, era almohadilla, evidentemente. O sea, yo te estoy hablando de la prehistoria, Sí. hace 25 años. Entonces nace Vandal, pero tú ponte en mi piel, yo tengo 15 años, pues monto una web porque tengo un rato libre y escribo lo que me parece un juego, y lo pongo, lo comparto con mis colegas del IRC y ya está. Como un chaval que a día de hoy se puede crear un canal de YouTube, básicamente, sí. Exactamente, pero nadie se creaba, o sea, pero imagínate que nadie... Pero, o sea, mucha menos gente, sí. Claro, porque había una barra de entrada, no te podías crear una página web si no sabías HTML, ¿sabes? Entonces sí, me voy a crear un canal de YouTube, pero claro, en plan, soy el primero que se crea un canal de YouTube de videojuegos, ¿no? Eso es un poco el tema. Yo fui el primero en que creé una página web de videojuegos. O sea, mejor dicho, Meristation existía, pero era solo de PC. Vandal fue la primera web de videojuegos de consola, ¿vale? Entonces, entonces con el paso de los meses, la web fue teniendo éxito. Entonces, sí, bueno, la web tuvo éxito porque evidentemente era muy novedoso una web de videojuegos en Internet. Y a partir de ahí, pues empezó a lo largo de diferentes etapas a crecer. Llegó un momento en que empezó a actualizarse diariamente. Todo esto, la actualización diaria, vino gracias a algo que en ese momento era un secreto y no podíamos comentar, y ahora es evidentemente algo trivial. Había yo automatizado la web. Para hacer un contenido nuevo, metías el título y el texto y se publicaba solo. Esto ahora evidentemente es una perogrullada, pero en ese momento no existía eso. En ese momento yo creé un CMS para Vandal. Entonces eso hacía, antes tú si querías añadir un artículo a la web, a una web nueva, ¿no? A un periódico digital, lo que quieras tenías que abrir la plantilla, pero una plantilla en HTML, guardarla como otro nuevo archivo, cambiar la plantilla, o sea, cambiar la página HTML tú manualmente, subir al FTP, coger el índice de noticias, meter ese nuevo enlace a esa nueva noticia, meter la noticia, o sea, era un tema manual. Pero te hablo, o sea, era un tema manual. Imagínate eso, editar, que un señor coja y edita y cambie el archivo en vez de que se genere todo automáticamente con un procedimiento informático. Bueno, pues eso hicimos en Vandal a mediados del año 98. A mediados del año 98, o incluso un poco antes, yo creo, Vandal empezó a tener un primitivo CMS que a mí me permitía volver del colegio, conectarme una hora y poner las noticias, todas las noticias del día, en una hora de internet que me dejaban mis padres. ¿Dirías que es aquí cuando se empieza a profesionalizar? ¿O... No, ni de broma. Más adelante. No, mucho más tarde. Porque ¿Cuándo sería ese punto, más o menos? El momento en el que Vandal se empieza a profesionalizar. El momento en el que, pues a ver, es que en el que obtienes suficientes lectores como para que se tome ya más serio, en el momento en el que puedas empezar a obtener publicidad también. Claro, hay un momento inicial. En el año 99, 2000, Internet es bastante grande y se produce la famosa burbuja de las .com, que hace que Internet se tome por mucho más grande de lo que es realmente. Entonces, mucha gente invierte en Internet mucho dinero, sale fatal todo, y entonces Internet muere durante 3 o 4 años. O sea, Internet muere desde mediados del 2000 hasta mediados del 2003, más o menos. Entonces, se vuelve imposible vivir de Internet. Es decir, la audiencia de Internet, el número de usuarios de Internet, se multiplica quizás por 10 en 3 o 4 años. El ADSL llega a las casas, la gente empieza a tener conexiones buenas. Te hablo de entre 2000, igual pasa la penetración de Internet en España de 3 millones a 30, 25. Pasa de ser algo de nicho a ser algo que ya tiene mucha gente Internet, ¿no? Sobre todo mucha gente lo empieza a usar en colegios, en universidades. Entonces la gente se va familiarizando con Internet. Entonces, claro, evidentemente el público de la web aumenta una barbaridad. ¿Qué pasa? Que no hay, en las compañías nos envían videojuegos, pero nadie invierte en Internet. Sobre todo porque además en ese momento Vandal era la segunda web más importante, la primera era Meristation, pero Meristation igual era 5 veces Vandal. Y no había más.
O sea, estaba Mary Station, que era una empresilla, pero de poca facturación, que de hecho, bueno, no voy a hablar yo de, no sé qué coño tenía montado, pero había muchas quejas, pero no, nunca supe exactamente el problema, ni que tenía líos con colaboradores, no sé por qué, pero es decir, estoy hablando de la trayectoria y me da igual, ya no hay nadie de Mary Eso Station ahí. se lo preguntaré a Pep cuando... Pero no digas que yo te lo he dicho, pero lo que te quiero decir es que Off the no sé record. qué había. No, no sé qué había porque da igual, fue hace 20 años, o sea, no me preocupa. Además es que yo no era colaborador, yo no tenía problema, yo era simplemente mi competidor. Caso es que nosotros no teníamos recursos, pero nos enviaban juegos. Pero a partir de 2003, 2004, la web ya tiene cierto tamaño y el mercado de Internet ya está lo suficientemente recuperado, sobre todo gracias al éxito de Google como negocio y como buscador y como, bueno, que entonces sí me empiezo a plantear yo vivir de Vandal. Y empiezo, con 21 años, a vivir yo, pero solamente yo, de Vandal. El resto, pues son colaboradores que cobran por artículo, pero nadie estaba trabajando. En plan, rollo, oye, 9 de la mañana, empiezo a trabajar. Ese era yo, ¿vale? Compaginándolo pues con mi vida con 21 años. Y con los estudios que terminé dejando la carrera de informática como buen informático, la dejé en cuarto para centrarme en mi proyecto. Hice bien, porque mi proyecto era Vandal y ha salido bien. Y entonces se produce un proceso de paulatina profesionalización en paralelo al aumento de los ingresos hasta que en 2008 empieza a trabajar, 2008-2009 empieza a trabajar gente ya a tiempo completo. Y empiezan a ampliarse el número de redactores y el número de gente que es, digamos, equipo de la web, equipo pero de verdad, no equipo que sale en la página de staff pero escriben un artículo al año, no, equipo de verdad, gente que está al día, que forma parte de un proyecto y que participa en el proyecto, ¿sabes? Eso es a partir de 2008-2009, más o menos. Para ese momento, ¿cuál es el contenido clave que destacaría a Vandal de otras páginas como 3D Juegos que también había surgido, como Mary Station? 3D Juegos surge en 2005 Sí, o en 2004 y 2005. nos mete un repaso a todos. Porque, ¿con quién has hablado? ¿Con Enrique? No, con Álvaro. Con Álvaro, vale. Álvaro fue el primer redactor de 3D Juegos, tal y como te habrá dicho. Eran 3 socios de Zaragoza y él lo ficharon. Y él teletrabajaba y teletrabaja, creo que desde Tudela, si mal no recuerdo. Bueno, eso no lo sé. 3D Juegos entró y nos pegó un repaso a todos porque tenía nuevas ideas, era muy profesional y sobre todo por el dominio magistral del SEO que tenía. ¿Vale? Entonces, Vandal siempre había tenido, Vandal siempre había tradicionalmente, ahora ya no, ahora Vandal compite en todo. Sí, O sea, Vandal a es eso llegamos competitiva. luego. Ahora Vandal es competitiva en todo. Compite en YouTube, compite en todas las redes sociales, está de líder o de casi líder, compite en todo. Pero Vandal inicialmente solo era competitiva en noticias. Inicialmente Vandal era una web que publicaba muy tarde los análisis, porque los hacían colaboradores, que algunos eran más serios y otros menos serios, y de ahí, por cierto, se aprende, porque al final tú inevitablemente tienes que acabar echando a los que no son serios. Los tienes que echar. Eso es la vida, es la gestión. Pero siempre fue muy competitiva Vandal en noticias. De hecho, Vandal era muy competitiva en noticias y siempre lo fue principalmente por el motivo de tener CMS propio. Es decir, mientras el señor de la competencia estaba editando el HTML y tal, nosotros ya llevábamos publicadas 6 noticias. Ellos se iban por la primera. Por eso Vandal era competitiva, porque era muy... Las noticias realmente, bueno, eso era una... Ahora ya no es un rasgo, pero las noticias de Vandal eran muy escuetas, o sea, eran muy al grano. O sea, no eran en plan, no te metían literatura. Ahora Google te pide que metas literatura, pero las noticias de Vandal era muy al grano y muy para gente que ya sabía de qué le estabas hablando. En plan, noticia, Metal Gear Solid 2 sale en Japón el 2 de tal. ¿Sabes? Y la noticia era, va a salir tal, sigue sin haber fecha para Europa. En Japón va a haber una edición y otra edición. Fin de la noticia, un párrafo. Y la gente estaba contenta porque realmente ya, o sea, era un momento en que el videojuego era todavía un nicho, entonces ya sabían qué era Metal Gear Solid 2. No había hacía falta decir que era de Konami, que lo hacía Hideo Kojima. Ya lo sabían todos los lectores de esa noticia. Bueno, era un punto de vista también mío
con una parte errónea, quizás se podría haber hecho una web más abierta, pero en ese momento era una web muy rápida, que te da noticias muy rápidas y que era ultra hardcore. A partir de 2006 y 2007 nos empezamos a hacer más competitivos en análisis. Y ahora dirás, joder, pero si Vandal tiene un departamento de guías de la leche. Eso es a lo que quería yo llegar. Las guías bien. Y los foros, ¿cuándo llegan? ¿Cuándo se implementan? O sea, ¿cuándo se decide apostar por las guías y también un poco generar comunidad a través de los foros, que supongo que también irían un poco relacionadas las dos cosas? No, realmente no iban relacionadas. Los foros surgen en el año 98. Los foros surgen unos meses después de la web. Y los foros pasan por varios sistemas de usuarios. En ese momento no existían los sistemas de usuarios, quiero decir. Es decir, en ese momento, en el 97, no hay foros. No hay un PHP-BB, no hay un PHP-Nuke, no hay. Entonces, se crean varios sistemas de foros. Por ejemplo, el primero que creé, había gente que trampeaba su nick. O sea, ¿cómo te diría? Había un tío que se hacía llamar el Plagias, que el tío lo que hacía era, tenía un truco, metía un carácter especial de Mac para poder escribir con él. O sea, tú te registrabas el nombre Pepito y él registraba Pepito con un carácter especial invisible. Entonces se armaba unos cristos de la leche. Pero eso era muy común en las comunidades de finales de los 90 porque no había un conocimiento informático, digamos, masivo. Eso llega con Google. Entonces, claro, tú tenías una duda de programación, tenías que comprar libros de papel. No podías buscar en Google. No existía Google. No podías buscar en, ¿cómo se llama esto? Slashdot. No, Slack Overflow, que es lo que usa la gente para resolver dudas, que es la leche. No existía. Entonces, era un tema curioso, porque al final era un tema de aprendizaje y de continua mejora. El caso es que tuvimos varios sistemas de foros y los foros siempre, o sea, los foros de Vandal siempre tuvieron mucha actividad. Era una actividad de muy poca gente, o sea, es decir, en el foro a lo mejor eran 6.000 usuarios que estaban ahí metidos todo el día. Es decir, la web igual lo visitaban a lo largo de un mes 300.000 personas, pero el foro lo visitaban 10.000, pero eran todo el rato, ¿no? O sea, eran 10.000 personas o 5.000 personas, no sé, porque no había un control de realmente cuántas sesiones, tal, eso llega luego. Pero era mucha gente que su actividad en Internet, gran parte de su tiempo de Internet libre, lo pasaba a los foros. Me imagino o sea, los foros fueron un fenómeno en España en los años 2000. Hubo foros muy grandes en ese momento. Nosotros éramos un foro relativamente grande. Meristation era más grande que nosotros, pero al principio no, al principio andábamos ahí. Luego Meristation, pues no sé qué hizo. También nosotros nuestros foros estaban muy moderados y no dejábamos porno, ni piratería, ni nada. No estoy diciendo que Meristation lo dejase porque lo desconozco. No mirabas, no te buceabas en lo que hacía el resto. Foro Coches surge de esa época y se convierte en una barbaridad. Pero claro, los foros a finales de esa misma década, de 2009, 10, 11, empiezan a tocar techo y a bajar lentamente. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales se los comen. Y además los foros son quizás algo que usa la gente de 30 y pico años. Pero la gente de 20 y pico, muy pocos usan los foros o los han usado. Solo para cosas muy concretas. Salvo Forocoches quizás, que la gente lo sigue visitando y viendo. Pero me refiero al hecho de registrarte en un foro, tener tus amigos, tus enemigos y andar por ahí. Eso ya la gente usa las redes sociales. Entonces, esos foros realmente lo que tenían mucha actividad, también daba mucho trabajo a la hora de moderar, porque claro, la gente se podía conectar a cualquier hora del día y hacerte un estropicio. O sea, un estropicio, me refiero, te cuento el final de tal videojuego y te lo cuento en los 10 posts con más gente escribiendo. De ahí surgieron pues cosas como sistemas que teníamos para detectar spoilers y un montón de cosas, ¿no? Pero al final el foro te hace tener una comunidad, no te hace tener un gran tráfico, porque al final son muy pocas personas que te consumen mucho, pero sí que te hace tener una comunidad que luego, pues a nosotros, la comunidad de los foros nos ha servido para mejorar mucho la web, porque son muy críticos. Entonces, a veces las críticas duelen, pero muchas veces, si eres serio, son muy de ayuda. Entonces, la web ha mejorado un montón gracias al feedback, y buena parte de ese feedback nos ha venido de usuarios del foro ultra exigentes. ¿Qué dices tú? Joder, qué difícil de contentar este tipo.
pero vamos a intentarlo, ¿no? Entonces te dice, es muy superficial este artículo que habéis escrito porque os estáis olvidando de tal cosa y de tal cosa y de tal cosa. Y dices tú, coño, tienes razón, ¿sabes? Entonces editas el artículo y lo añades, ¿no? Entonces, claro, el artículo es mejor ahora que ese señor de tu comunidad te ha cantado las 40, ¿no? Entonces, bueno, es una parte importante. ¿Qué pasa? Las guías no tienen, aunque parezca mentira, no tienen relación con el foro. Nunca tuvieron relación con el foro. Aunque puede parecer lo más lógico entrar en un foro y decir, ¿cómo me paso este Es lo juego? que yo había pensado. Pero no, al menos no en Vandal. Había quizás foros oficiales del videojuego donde la gente preguntaba en un foro general. Lo que sí las guías en Vandal es, creo, líder en guías. Pues, Pero líder en guías, pero yo te hablo de que a mí me ha pasado cosas loquísimas, como que una persona me venga en una boda y me dice, pero tú eres el de Vandal, y yo, sí. Y me abrace porque gracias a mí se consiguió los santuarios del Zelda, o sea, gracias a mí, yo no hice la guía del Zelda, pero bueno, me identifica como la persona a la que agradecer. Los santuarios del Zelda, las partes de la nave espacial del GTA V, el trofeo platino de no sé qué juego, y realmente hay como 15 millones de jugadores de habla hispana en el mundo que saben que si se quedan atascados en un juego y lo buscan en Google, la banda les va a dar la solución. Y eso, pero eso no es tan reciente, tan antiguo. Vandal empieza con las guías a principios del año 2012. A vale. principios del año 2012, que son solo 10 años, pero y Vandal empieza a tener guías y las guías de Vandal empiezan a estar bien. Pero Vandal lo revienta, empieza a reventarlo en guías a partir de verano de 2016, o sea, hace 6 años. A partir de verano de 2016, con Pokémon Go, Vandal reinventa la manera de hacer guías y empezamos a arrasar. Empezamos a arrasar. Y eso es gracias a que el CMS de guías que hicimos, que no lo hicimos para eso en un primer momento, no lo hicimos, pero servía para lo que queríamos hacer, que es hacer que las guías de Vandal pudiesen responder cualquier duda. Cualquier duda. Es decir, que estuviesen estructuradas para que tú digas, atascado en jefe fase 4 Dark Souls y te salga el resultado de Vandal diciendo tal. O sea, en plan rollo, muy bien, haces esto y te lo cargas. Y eso es reciente, es de hace 6 años. En trucos, ahora ya no se usan trucos, ahora se paga. Pero antes se usaban trucos, hace 10 años, 15 años, 20 años. En trucos siempre tuvimos bastante tráfico. Siempre tuvimos bastante tráfico en trucos. Pero los trucos estaban limitados por los juegos que los permitían. Pero en guías todos los juegos necesitan guía. Bueno, pueden ser proclives de guía. Entonces ahí realmente apostamos las guías en 2016 y fuimos como evolucionando el modelo. Y ahora tenemos un equipo de guías que es muy bueno, lo hace muy bien y aparte se sienten muy satisfechos por los resultados, porque al final tú cuando tienes una guía completa de un juego y lo has hecho bien, lo notas y la gente te lo dice. O sea, los usuarios escriben, la gente reacciona, te escriben en redes sociales, te envían mensajes. O sea, la gente de guías, pues hay algunos que les han llegado a enviar mensajes, pues dándole las gracias, porque, coño, estás atascado en un juego y de repente Vandal te dice, no, tienes que hacer así, y dices tú, de puta madre. Y yo creo que además, ¿cómo te diría? Hay un público, ¿no? Que es muy entendido en videojuegos, que le tiene bastante manía a los medios de videojuegos de toda la vida, que son muy críticos con nosotros, ¿vale? En plan, pues gente que dice, no, es que mandan, no sé qué, es que si hacen clickbait, que si tal. Bueno, la crítica evidentemente es muy legítima, pero luego hay una enorme cantidad de personas que no se meten en el barro, que tienen una gran opinión de Vandal, porque les hemos ayudado a pasarse sus juegos. Entonces, claro, es que es un tema, o sea, para mucha gente Vandal es su colega de pasarse los juegos, ¿no? Entonces eso es realmente un gran valor que tiene la marca, porque dices tú, coño, es que se han vendido 2 millones de celdas en España de Switch, el Breath of the Wild, igual de esos 2 millones hay 800.000 tíos que han consultado la guía de Vandal a lo largo de estos 5 años. Pues esos 800.000 tíos es en plan, Vandal contigo hasta la muerte. Y eso realmente es un intangible que creo que es muy importante. Vale. ¿Y cuál dirías que ha sido la mejor competencia que ha tenido Vandal o que tiene actualmente
La guerra, el clásico, o sea, el clásico, y eso te lo va a decir todo el mundo, el gran clásico de la prensa del videojuego online es Vandal versus Medistation. Porque somos los que hemos llegado, los que llegamos ahí desde el principio de los tiempos. O sea, el gran clásico de la prensa en internet es Vandal versus Medistation. Sobre todo porque al principio nos llevábamos muy mal. ¿Y qué pasa? Que éramos todos chavales, claro. O sea, pero entonces había ese pique del IRC, que era un chat. Bueno, estas son historias de la voz de beta. A ver, la competencia histórica que ha tenido Vandal ha sido Medistation. O sea, desde hace 25 años, por ahí, son nuestra competencia. ¿Qué pasa? La competencia más dura que ha tenido Vandal no ha sido Medistation. O sea, sí ha sido Medistation cuando no teníamos recursos, pero llegamos a un momento en el que hay una paridad de recursos, en el cuales son empresas que tienen más o menos el mismo tráfico y los mismos recursos, ¿no? Bueno, nosotros siempre tuvimos algo menos, ahora no. Pero luego 3D Juego realmente empezó a hacer las cosas de manera formidable. O sea, 3D Juegos, la 3D Juegos de entre 2009 y 2015 estuvieron verdaderamente en un estado de gracia. Realmente también coincidió con un momento, me imagino que madurez profesional de los Enríquez y Dani, creo que se llama el otro, los de 3D Juegos. O sea, eran tres cabezas pensantes. En mi caso yo era solo una y yo decía, joder, pues los 3D Juegos son unos putos fieras. Decía, joder, menudo, o sea, dice, estos tíos son buenísimos, estos tíos qué bien diseñan, estos tíos qué bien les sale todo, ¿no? O sea, que tenían realmente una ventaja técnica, visual, artística. O sea, en ese sentido, a mí 3D Juegos me ha hecho mejor profesional porque me ha obligado a esforzarme muchísimo. ¿Sabes? En plan, digo, joder, es que estos tíos son muy buenos. Entonces, claro, he tenido que aprender un huevo. O sea, yo al final partía con una base de ser ser un redactor competente, ser un tío pues que sabía inglés, entonces me enteraba de las cosas, ser un programador y tal, pero gracias a 3D Juegos, o gracias a pesar o para competir con, me he hecho experto en SEO, experto en redes sociales, me he hecho experto en muchas cosas gracias a 3D Juegos. También gracias a Medistation me he hecho experto en otras cosas. Y luego, por último, la otra gran competencia que me falta promocionar es Hobby Consolas, que son de todas las históricas la única que sigue en pie. Había un huevo antes, Hobby Consolas, Superjuegos, ¿cómo se llama este? Había un montón, se llaman todas parecidas, pero había un montón. ¿Cómo se llama? Screenfan, había una que se llama Screenfan, Mega Consolas, salían como setas las revistas de consolas, no las revistas de videojuegos. En su momento salían como setas. Hobby Consolas es la única que hizo una larga, difícil pero buena y exitosa transición digital y entonces también es un gran rival porque su marca tiene el legado, porque dice joder, es que Vandal lleváis, tú que tienes 22 años, naciste y ya existían Vandal, Medistation y Hobby Consolas y 3D Juegos estaba a punto de nacer. Entonces para ti somos lo mismo. Llevamos toda la vida. Pero para mí, yo me acuerdo cuando leía las Hobby Consolas y tenía 10 años. Entonces tiene ese legado que es como si ahora desaparece Hobby Consolas y Medistation. Pues Vandal es la decana. Entonces la gente dirá, joder, Vandal, es que tío, es que son de Galicia, tal, es que... O sea, esa mitificación de lo que es lo más antiguo y lo más... Es como el estadio de San Mamés en Bilbao, ¿sabes? El estadio de San Mamés, cuando te aplaude el público de San Mamés, sabes que has llegado a la cima del fútbol, ¿no? El momento en el que el público de San Mamés llegó a aplaudir a Cristiano, que lo llegaron a aplaudir después de haberle silbado durante muchos años, ¿no? Creo que fue así, o igual me lo estoy inventando, pero creo que hubo un momento en el que por fin le aplaudieron a Cristiano en San Mamés. Entonces es cuando dices, joder, pues entonces sí que estoy ganándome el respeto de la gente, ¿no? Pues es un poco ese tema de legado. Hobby Consolas es la más antigua, es la que todos hemos empezado leyendo de pequeños, entonces se le tiene ese respeto. Sus redactores son gente a lo que todos hemos o sea, quiero decir, Hobby Consolas, jugabilidad, es jugabilidad porque se lo puso Hobby Consolas. ¿Entiendes? Entonces, quiero decir, tradujeron gameplay por jugabilidad. Y ahí quedó. ¿Sabes? Del mismo modo que análisis es análisis porque se lo puso Vandal y Medistation. No sé quién se lo puso antes, pero análisis era review antes. Sigue siendo review. Pero el término análisis como término español de una review es de Vandal y de Medistation.
Y las fichas de juegos, muy importante, las fichas de juegos, eso de entrar en la ficha de un juego y ver toda la información de un juego relacionada, eso es de Vandal, eso lo inventó Vandal en marzo del 2001. Y Medistation no lo hizo hasta 2004. Durante 3 años éramos los únicos que teníamos fichas de juegos. Es curioso porque es historia, el rey lo que es del rey. Y Vandal también fue pionera. En los vídeos, fuimos los primeros en tener vídeos, entendido como un reproductor de vídeo que le das a play y te reproduce el vídeo. Antes los juegos no tenían vídeos porque el ancho de banda para los vídeos era carísimo. Tú podías tener vídeos, por ejemplo, GamePro TV fue la primera en tener vídeos, sí, antes que Vandal. Pero GamePro TV solo era de vídeos. Pero Vandal lanzó los vídeos, fue la primera web de su tipo en lanzar los vídeos en marzo del 2007, que fue hace 15 años, que no fue hace tanto. Fuimos los primeros en tener blogs de usuarios y fuimos los primeros en tener, esto también es importante, en tener una asociación con un medio de comunicación a nivel nacional. 20 minutos. 20 minutos. Ahora es muy común, bueno, de hecho creo que, no sé si 20 minutos y Hobby Consolas siguen asociados, tuvieron un momento de estar asociados, en plan un momento en el cual 20 minutos Vandal corta con 20 minutos, entonces 20 minutos se asocia con Hobby Consolas, ¿no? Pero yo creo que ya no están asociados. Pero, claro, ahora, por ejemplo, Área Jugones está asociada con Sport, forma parte de Sport, digamos. En Medistation, pues forma parte de Asia de una manera absolutamente integral. Pero los primeros en salir, en tener un espacio en la portada de un diario nacional, fuimos nosotros. Y eso es algo en lo que hemos contribuido a la industria del videojuego también. Porque antes los videojuegos no tenían presencia en la portada de un diario nacional y nosotros se la dimos. Y eso yo creo que es también un mérito de Vandal en su trayectoria. Y respecto a medios de la competencia que conozcas que acabaron desapareciendo, por ejemplo, en el libro que ha escrito David Martínez, mencionas Gamelot, Oniric, Área 66, que yo personalmente no los conozco, pero, Bueno, es que eso quería que me comentaras cuál crees que fue el motivo de su desaparición, comparando respecto a cómo gestionasteis vosotros ciertas cosas o ciertos cambios en Vandal. Muy bien. Muy bien, pues te cuento. Hombre, estamos hablando, o sea, me estás preguntando por webs que desaparecieron en la primera gran crisis de Internet en el año 2000, ¿eh? Ojo. Vale. O sea, yo, claro, esas declaraciones se las hice a David, yo creo que fue hace 7 u 8 años, ¿no? De hecho, hace 7 u 8 años Vandal no era tan importante como es ahora. Ahora Vandal es prácticamente la líder todos los meses. En minutos y páginas vistas consumidas por los usuarios, lleva siendo líder ininterrumpidamente 5 años Vandal. Todos los meses. Entonces, en ese momento, cuando se hizo ese libro, yo creo que Vandal todavía no era líder. Entonces, bueno, yo hablé de Área 66, Oniric y Gameloft, yo me acuerdo perfectamente. Mira, Oniric era un proyecto de Eresmas, que era a su vez un portal de Wanadu, que era una compañía francesa que no sé si sigue existiendo, igual la ha absorbido Orange, y Oniric tenía pasta detrás y formaba parte de una redacción grande, de un portal. Antes había una cosa llamada portales, que era como una especie de página web principal que tenía, como Terra. Tenía un buscador, noticias random, en plan noticias, variedades, viajes, horóscopo. Era una especie de periódico online, pero más como portal, que tenía como una mezcla de todo lo que era. Como si necesitas navegar por internet, entra en Terra, que te lo damos todo, las noticias del día, pero también ocio, pero también horóscopo. Entonces, Oniric era la sección de videojuegos de Wanadu y era como, tenía un diseño súper futurista y unos artículos muy pequeñitos y era como una revista de videojuegos un poco de variedades. Entonces, me acuerdo, o sea, Gameloft ya era más clásica. Gameloft era parecida a GameSpot. Bueno, salvando unas grandes diferencias. Llegó a haber una GameSpot en español que duró un suspiro por esa época. Gameloft era de la compañía Gameloft. O sea, la compañía Gameloft de juegos para móviles. Sí. Gameloft era un portal de videojuegos de ellos. Se llamaba Gameloft y yo creo que cuando cerraron todo el portal usaron la marca para los juegos para móviles. Pero inicialmente en Gameloft, que estaba asociado con ya.com, era un portal de videojuegos tipo Vandal. Lo increíble es que esos portales cuando surgieron se anunciaron en Vandal.
Esos portales pagaron dinero en banners muy bien pagados a Vandal cuando nacieron, porque hicieron una campaña de publicidad descomunal y nos dieron pasta a nosotros. Bueno, y a Meristation ya les te cuento cuánta pasta le dieron, que en ese momento tenía mucho más tráfico que nosotros. Entonces, ¿por qué desaparecieron? Pues porque eran proyectos empresariales que formaban parte de grandes conglomerados que cortaron el grifo. Cortaron el grifo. En plan, esto nada. Lo cerramos. Área 66 era de una compañía de videojuegos española llamada Friendware. Y Área 66 a nivel técnico, ese portal a nivel técnico era impresionante y no se llegó a igualar por parte de ningún otro portal de su competencia. O sea, te hablo del año 99. No llegaron el resto de los portales al nivel técnico de Área 66 hasta 2006 o 7. ¿Vale? Te hablo de lo bien hecho que está ese proyecto. Y luego está Games Review, no hay que olvidar a Games Review, que fue la primera gran competencia que tuvo Meristation. Games Review nació como en el 98-99 y duró hasta 2000-2001, duró 2 años. En esos 2 años hizo mucho ruido, era un proyecto muy potente, pero se les acabó la... Games Review sí que era una empresa, pero se les acabó la gasolina y cerraron. ¿Cómo se llama? Overgame, puede ser Overgame, unos que estaban en Barcelona. Overgame era otra gran web, Overgame. Yo creo que se llama Overgame. No, Overgame, bueno, es un equipo de deporte electrónico, pero yo creo que se llama Overgame. Pues Overgame era una web de Barcelona que estaba muy bien y era una gran web. Y también cerró, me imagino que porque cerraron muchas webs de las primeras, entre el 99 y el 2002-3, por falta de financiación. En el caso de Vandal, la financiación no existía, porque el gasto eran 200 euros al mes que costaban los servidores y que los pagaba yo de mi bolsillo si hacía falta, si no daba la poca publicidad que teníamos. O sea, el gasto era mi desgaste personal. O sea, me refiero, era una empresa que tenía unos gastos mínimos, porque solo trabajaba yo en ella, entonces yo si no ganaba dinero, pues no ganaba dinero. Ya lo ganaría. O sea, me refiero, yo confiaba en mi proyecto hasta el punto de irme de casa, porque confiaba en mi proyecto, ¿sabes? Y entonces, por eso ha llegado hasta donde ha llegado, porque cuando las cosas se pusieron malas, aguanté y seguí mejorando como profesional. Entonces, todas esas webs están muy bien, eran mucho mejores que Vandal. O sea, tú en el año 2000 mirabas esas webs que te he dicho, Oniric, Gameloft, Games Review, eran muchísimo mejores que Vandal, muchísimo mejores, pero se fueron al tacho. Y Vandal pues siguió a su ritmo, haciéndose mejor. Y la historia de Meristation es parecida, solo que ellos cometieron bueno, en su momento igual pensaron que no fue un error, luego en retrospectiva lo ven como un error, pero ellos firmaron con Prisa. Entonces, claro, al final Prisa tenía un derecho a opción de compra y lo ejecutó. O sea, Meristation se mantuvo gracias a que Prisa metió dinero y Prisa llegó un momento en que dijo, me la quedo. Y se la quedó. Con gran polémica. O sea, quiero decir, porque estuvieron a pleitos durante muchos años, ¿sabes? A pleitos de narices, O sea, y al final, pues dices tú, bueno, al final, bueno, no me conozco específicamente los detalles del pleito, pero bueno, lo perdieron. Y al final, pues dices tú, hombre. Y luego, por ejemplo, 3D Juegos, sus fundadores, pues la vendieron a Webedia, como me imagino que te habrá dicho Álvaro. Sí. Hobby Consolas siempre fue Axel una Springer. empresa. Ahora es de Axel Springer, pero antes era de Hobby Press. Quiere decir, era de unos empresarios de Madrid que la acabaron vendiendo a Axel Springer y ahora forma parte de Axel Springer, que es una empresa gigantesca de Alemania, es gigantesca. Aquí tiene como una uña de un dedo, pero en Alemania es un gigante. Y Vandal, yo en 2016 estoy a disgusto en 20 minutos, porque, bueno, yo firmo en 2010 con unas personas y en 2016 ya no están esas personas. Hay otras con las que yo nunca negocié y que no me tratan en los mismos términos que me trataban las personas con las que yo negocié en el 10. Entonces yo pues me siento descontento y justo pues me viene el señor Pedro J. Ramírez, su equipo, se pone en contacto conmigo, me pregunta cuál es el estado de Vandal, si pertenece a 20 minutos o de quién es. Yo digo, no, es mía. Entonces empezamos a negociar con ellos.
Entonces, se hace una serie de... quiero decir, Vandal ahora pertenece mayoritariamente al Español, pero yo sigo siendo parte del accionario de Vandal y sigo siendo la persona que está al frente de Vandal. Entonces, al final, yo soy el último mohicano. Pero a raíz de eso, del español, a raíz de la asociación con el español, y usando el know-how de Vandal, y esto es muy interesante, usando el know-how de Vandal se crean 4 periódicos digitales locales. ¿Usando él? Know-how. O sea, usando la manera de abordar Sí. la información, o sea, los modos de trabajo de Vandal, evidentemente los análisis de juegos es otra cosa, ¿no? Pero bueno, los modos de trabajo, se crean 4 periódicos digitales en los últimos meses, años, que son 15.000, 36, 15.000 en A Coruña, 36 en Vigo y en Alicante y Málaga, el Español de Alicante y el Español de Málaga. Y estos periódicos, por eso te preguntaba por el Español de Alicante, porque el Español de Alicante surge de la experiencia de Vandal. Es un periódico local de la provincia de Alicante. Es cierto que habla sobre todo de Alicante ciudad y un poco menos de Elche, pero bueno, está ahí. O sea, llevo un año, no tienes por qué leerlo todos los días, pero me imagino que alguna vez lo habrás leído. Te puede haber llegado algo. Es que, a ver, yo lo conozco de oídas, no lo he leído nunca. Bueno, vale. Pues vale, pero quiero decir, es un periódico de información local y todo eso surge a raíz de la experiencia de Vandal. Vale, ahora que estamos hablando de las asociaciones y tal, luego volveré para atrás. De la asociación con 20 minutos, ¿qué es lo que se lleva a Vandal? En plan, ¿qué beneficios saca? ¿Cómo lo beneficia tanto a nivel de empresa como a nivel de calidad periodística y tal? No, como empresa, o sea, Medistation, digo, 20 minutos nunca se mete en Vandal como empresa. Es decir, Vandal sigue siendo una empresa totalmente independiente de 20 minutos y ellos no tenían nada que ver con el contenido de Vandal. Lo que pasa es que se crea una asociación que consiste en que 20 minutos empieza a comercializar a nivel publicitario Vandal y Vandal acá. ¿Hola? ¿Hola? Las dos empresas. De hecho, ¿qué ha Perdona, sido? se ha... ¿Hola? Sí, 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 te escucho, No sé te si ha escucho. sido culpa mía, culpa tuya, pero te he perdido durante... Vale, pero la grabación sigue Sigue, grabando. sigue. Vale, 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 importantísimo eso. Te decía que nada, que fue una asociación que dio frutos y beneficios a ambas partes. De hecho, a raíz del anuncio del acuerdo con Vandal, Vandal es la primera web que 20 minutos comercializa y a raíz de esa experiencia surge Blue Media, que es una comercializadora grande que ahora es propia de 20 minutos. Bueno, del Grupo Heraldo, que fueron quienes compraron 20 minutos en el 2015. Pero bueno, lo que te quiero decir es que o sea, nos proporciona a cada empresa pues unas cosas y en ese sentido pues a Vandal le da pues más tráfico para, sobre todo, hombre, le da más tráfico para las noticias que Vandal pone en la portada de 20 minutos. Nos dan un Y, módulo de noticias y y nos dan ese tráfico. Dime, dime. y de la asociación con la cadena de tiendas Game. Eso es no es una asociación Bueno, o sea, propiamente dicha. el hecho de que se incorporaran vuestros análisis en las fichas de juego de la web de Game, que además yo de eso sí Sí. que me acuerdo, de que salía Iván y salía la... ¿Qué es lo que supuso esto? En plan, trajo más tráfico. Bueno, no, o sea, trae más reconocimiento, entiendo. No, el tráfico no creo que nos dicen, honestamente, no sabemos si nos ha dado, no nos hemos puesto, no nos hemos parado a mirar si nos dio mucho o poco tráfico, ¿vale? O sea, no llegamos a parar a mirar eso. eh, es una buena asociación, o sea, es una asociación comercial, ¿sabes? Sí, sí. O sea,
es así, es una asociación comercial, entonces pues tiene unas ventajas para cada cual, sin más. O sea, no, la asociación pues es como te digo, pues es una asociación que nos da a nosotros una serie de contrapartidas positivas y otras a ellos, ¿sabes? Vale. Y bueno, he dicho que ahora iba a volver. ¿Cuándo es exactamente cuando se crean, o sea, cuando se incluyen los foros en vuestra web, que se conoce como Vandal 5.0? Sí. No, no, Esto, no, pero ahí no se incluyen los foros en Vandal 5.0. Vandal 5.0 fue una remodelación de la web y se cambiaron los foros, pero ya existían. ya, pero me refiero, se meten dentro de la web. O sea, por lo que más está contando de que ya existían antes, pero me refiero es aquí cuando aparecen los foros dentro de la web. En el año 98, no con Vandal 5.0. Con Vale. Vandal 5.0 cambia de diseño y deja un sistema de foros por otro, pero siguen metidos en la web. O sea, siguen metidos en la web, normal. Simplemente cambia el diseño y están más integrados, ¿sabes? ¿Y esto supone a nivel periodístico algún avance? ¿O es Lo de los simplemente un foros. cambio estético de la web y ya está? ¿La versión 5.0 de Vandal o el cambio de La, diseño la que versión tuvieron los? 5.0. Sí, la versión 5.0 de Vandal tenía una serie de cosas que estaban muy bien, que era lo primero, se unificó, te hablo de esto, la 5.0 salió el 1 de marzo del 2003, si no Vale. me equivoco. Eso, pues hubo una serie de cosas que se hicieron, hubo una serie de cosas que se notaron mucho. La primera, unificamos totalmente el diseño de la web. Es decir, antes la sección reviews era de una manera y la sección previews era de otra. Las noticias estaban de una manera y esta será de otra. Entonces lo que hicimos fue crear un sistema, unificar todo porque al final lanzabas una nueva sección, pues esa sección tenía un nuevo diseño. Claro, esto contado ahora parece loco, pero no era tan raro en su momento que una sección fuese de su padre y otra de su madre. Quisimos fue unificar todo el diseño de la web, con un nuevo, todo se navegaba igual, el menú estaba siempre en el mismo lado, o sea, cosas que son ahora mismo muy elementales, que en ese momento no eran tan elementales y que suponían un avance objetivo. Eso fue lo que hicimos, unificar totalmente el diseño y meterle nuevas funciones como la posibilidad de puntuar juegos, que todavía sigue, con tu cuenta de usuario puntúas juegos, puedes seguir juegos, bueno, son posibilidades que todavía siguen y que apostamos por ellas en su momento y nos dieron un buen resultado. Vale, igual que te he preguntado por la caída de ciertos medios de la competencia, ahora te voy a preguntar por alguna crisis interna en Vandal causada por alguna estrategia arriesgada buscando la innovación o destacar sobre la competencia. Si ha habido algún punto en el que Vandal o se haya sentido, o sea, haya sufrido alguna crisis o, o no. O sea, ¿ha habido alguna? ¿Cuál dirías A que ha ver, sido la mayor crisis de Vandal? la mayor crisis de banda fue un problema técnico que tuvimos en el año 2012, que se evaporaron los datos del último año de la web, pero la resolvimos y solo perdimos 2 días, ¿vale? Hubo un problema técnico hubo un programa en el centro de datos donde teníamos todo y se jodieron tanto el servidor como las copias de seguridad, ¿vale? Porque es como cuando pasó esto ahora, lo que pasó en Estrasburgo, que un centro de datos se incendió y se fue a tomar por el culo 8.000 servidores, ¿no? Entre ellos los de varias empresas españolas. Bueno, no nos pasó eso, pero nos pasó algo equivalente a nivel de pérdida de datos, pero pudimos recuperar todos los datos, menos, o sea, si este problema ocurrió un sábado a las 2 de la mañana, pues recuperamos los datos hasta el jueves a las 4 de la tarde, ¿vale? O sea, recuperamos una copia de seguridad muy reciente, fue un mes muy movido, a mí a nivel personal me pasó muchísima factura, muchísima, durante los siguientes meses, o sea, bueno, muchísima factura. Pero recuperamos todos los datos. Luego, crisis de malas decisiones.
A ver, hay malas decisiones, pero luego hay cosas que suceden, que no dependen de decisiones, son cosas que suceden, o cosas o planes que tú tienes y que no salen tan bien. En ese sentido, nosotros estamos todo el rato probando cosas que a veces salen bien, a veces salen mal. Entonces, cuando salen bien, continúas, y cuando salen mal, pues las dejas de hacer. Me refiero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, eh, déjame pensar algo que dejásemos de hacer en plan radicalmente, en plan esto ya no. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, a nivel de contenidos, pues hay series de reportajes que pensamos que van a funcionar bien, no funcionan bien, se dejan de hacer. Pero no son giros de timón bruscos. O sea, no es en plan, venga, pues a partir de ahora vamos a hacer esto a saco. No, o sea, hay que ir piano a piano, quiere decir, vamos poco a poco evolucionando. Por ejemplo, mira, por ejemplo, una cosa que dejamos de hacer, mira, en Instagram, se estaba, la persona que estaba llevando las redes en ese momento, me empezó a meter muchos memes, algunos de ellos inapropiados. ¿Vale? Entonces dijimos, oye, vas a dejar de llevar las redes, y estuvimos unos cuantos meses sin actualizar el Instagram, y luego lo volvimos a empezar a actualizar de nuevo con un estilo completamente diferente, ¿vale? Porque estaba siendo un Instagram muy de memes, pero que a veces no tenían que ver con los videojuegos. Entonces la decisión ahí fue decir, uy, vamos a parar, vamos a pensar y luego vamos a reiniciar. Y mientras tanto, la gente que se ha suscrito a nosotros por el meme se va, ¿sabes? Eso sí son pequeños cambios de rumbo. Pero no diría que hemos tenido de repente, oh, vamos a hacer esto, y es un auténtico fracaso y tenemos que retirar cable. No, porque al final nosotros realmente somos relativamente conservadores, en el sentido de que vamos cambiando, pero sin dejar de hacer lo que funciona, y sin... O sea, el criterio para nosotros es el éxito, no que estemos aburridos, ¿sabes? Entonces, si tú pones una noticia, un tipo de noticia que tiene éxito, aunque al creador de la noticia le joda hacerla porque le da pereza, pues hay que hacer la noticia porque esto es un trabajo. Déjame pensar en alguna cosa que dimos también, que cambiamos la manera de actuar. Sí, por ejemplo, en YouTube empezamos a hacer un vídeo de las ofertas de la semana. Funcionó bien una semana, funcionó bien 2 semanas, a la tercera semana dejó de funcionar bien, a la cuarta funcionó peor, a la quinta funcionó peor, y a la sexta ya no lo hicimos. Eso sucede todo el rato, solo que no se hace grandes... O sea, eso sucede un huevo de veces. O sea, ese tipo de cosas de decir, voy a probar algo, primero me funciona, me deja de funcionar, bueno, pues dejo de hacerlo. Son pequeños cambios de rumbo que tú haces, bueno, pero ocurre hasta con las hamburguesas temporales de McDonald's, ¿sabes? Si vende bien la nueva hamburguesa estilo Texas, la aguanto 2 semanas más, y si vende mal, la quito una semana antes. O sea, es que son cosas muy de sentido común. Muchas veces el 90% de los trabajos son a veces sentido común, ¿sabes? Bueno, y Vandal, aparte de videojuegos, ha ido introduciendo otras secciones o otros ámbitos de noticias, em, como por ejemplo Vandal Random, Vandal Te pierdo, te Hardware. pierdo. ¿Se me pierde? ¿Me Un oyes? poco, sí. Sí, sé que me estás hablando de Banal Random y de Wear, pero Que no, pero te Vandal, pierdo un poco. Vandal ha ido introduciendo nuevas y diversas secciones de noticias, de videojuegos, para rellenar su web, como por ejemplo Vandal Random, Vandal Sí, Hardware, Vandal Sports. sí, sí. Yo te iba a preguntar si esto ha sido estrictamente necesario, en el sentido de si crees que es lo que necesita la web o si puede causar confusión en lectores y anunciantes de que la web no tenga exactamente una dirección concreta, sino que abarque muchas cosas. Ya te entiendo. A ver, sí, pero ahora me oigo con eco. Eh, bueno, habla, habla.
Sí, vale, te decía. Sí, pero con matices. Es decir, si de repente Vandal empieza a meter a saco contenido de eSports y de hardware y de cosas random, como bien dice el nombre de la sección, si las empieza a meter a muerte en su navegación normal, sería como decir, joder, ¿qué coño andan haciendo estos? Se han vuelto locos. Pero nosotros no hemos hecho eso. Nosotros hemos hecho algo parecido, o sea, hemos hecho algo paralelo. Nosotros hemos creado unos microverticales dentro de la web que son de hardware, de eSports y de variedades, si lo quieres llamar. Entonces, si te gusta, entras. Y si no, no entras. Quiero decir, es tan sencillo como que no hemos puesto, rara vez hemos puesto en portada algo que no fuese estrictamente de gaming. ¿Sabes? A lo mejor la crítica del nuevo episodio de Star Wars, pues sí lo metes en portada de Vandal, porque Star Wars tiene una enorme tradición con el mundo del videojuego. O la crítica de la nueva de los Vengadores, porque es un fenómeno, un acontecimiento de la cultura o de la subcultura friki, pues que es súper importante, ¿sabes? Pero hay muchos lectores de Vandal, bueno, o sea, hombre, ya a estas alturas seguramente se habrán dado cuenta de que existen estas secciones, pero hay muchos lectores de Vandal que nunca se han fijado en ellas, porque no bajan hasta la parte de la web donde salen, pues porque, a ver, es cierto que las noticias de random sí que están entrando en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. ¿Qué pasa? Que Twitter y Facebook son inteligentes ya. Entonces ya te enseñan las cosas que te interesan. Quiero decir, que si tú eres un usuario de Facebook y no te interesa lo de Vandal Random, a la tercera o cuarta noticia que te enseñen y vea Facebook que no te interesa, no te va a enseñar más. Hola, 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 Mira, ¿sabes lo que ha pasado? dime. Que estaba conectado con el móvil y como le estaba tirándole bien de batería, se ha apagado la batería del móvil, entonces he perdido la conexión. Pero nada, ahora ya estoy de vuelta conectado. Te estaba diciendo que Facebook y Twitter son lo suficientemente inteligentes para descartar aquello que no les mola, ¿sabes? Entonces, o sea, para que dejen de mostrar al usuario aquello que ve que no les interesa, ¿sabes? Sí. Bueno, entonces, retomando la pregunta, en plan, las secciones están suficientemente espaciadas y el eje de la web está claro y o sea, no, lo único que aporta es ciertos, o sea, otras noticias que a la gente puedan interesarle relacionadas con el eje principal, que serían los videojuegos, básicamente. Sí. Ahora vamos a pasar a otro tema diferente completamente, prácticamente. Vamos a hablar de todo lo que es, bueno, empezando desde los periodistas freelance, es decir, un periodista que no trabaja en un medio, pero que se ha creado su propio blog o su propia web a día de hoy, o, y también hablando de personas que, bueno, tienen una afición por los videojuegos y abren su propio blog o su propio canal de YouTube. ¿Qué es lo que opinas tú acerca de estas personas? Si crees que lo que hacen está bien, en el sentido de si crees que te pueden estar quitando audiencias, si tal, si has pensado o si has hecho colaboraciones con este tipo de, bueno, vamos a llamarlos informadores o comunicadores, al no ser estrictamente periodistas. Quiero que me Sí. comentes tu opinión acerca bueno, que ahora con el auge de Internet y que cualquier persona pueda abrirse un canal de YouTube o un blog, que me comentes tu opinión al respecto. Sí, bueno, eso, vuelvo a me conecto, te decía, eso evidentemente pues nos quita algo de, llámalo audiencia, llámalo protagonismo, llámalo minutos, llámalo como quieras, ¿no?
sí, sí que es cierto que bueno, que todo lo que te quite protagonismo es competencia. Al mismo tiempo, pues sería un cínico si criticase que la gente hiciese eso, porque es lo que empecé a hacer yo, ¿no? Es decir, yo al final empecé así, empecé pues Sí, haciéndome montando mi página web porque quise y en plan, entonces sería un verdadero cínico si yo me quejase de eso, porque en su momento la gente se quejó de mí, ¿no? O sea, en su momento la gente se quejó de que Vandal tal, porque claro, porque mira, porque, bueno, o sea, eso en ese sentido va, o sea, yo no tengo problema con eso. Es cierto que en general son gente que no quieren hacer colaboraciones fuera de su ámbito. Es decir, el ámbito pues es una comunidad que es la de YouTube. Esa comunidad tiene unas reglas y unas costumbres que no son exactamente las mismas que las del mundo profesional. Esa comunidad tiene una forma de relacionarse entre ellos que no son exactamente las mismas que las del mundo profesional. Entonces, y además que son jóvenes y que en general no suelen, digamos, estar acostumbrados a que algo, o sea, como que yo escribo un artículo, lo firmo, pero es mi trabajo, pero no es mi vida, ¿no? Muchos youtubers lo que están haciendo es vivir su vida a través de su afición a YouTube, que me parece lo muy lógico, o sea, me parece muy bien, porque además es que, quiero decir, son muy jóvenes, ¿sabes? Lo que pasa es que no estamos en los mismos términos, porque para mí es mi trabajo y no hay una serie de riesgos que yo no voy a asumir porque es mi trabajo, mientras que hay otros riesgos que los youtubers están dispuestos a asumir porque es su vida personal. Entonces, ¿cómo te diría? Que eh, nosotros hay ciertas cosas que no vamos a decir en un artículo. No vamos a hacer cierto tipo de chistes, cierto tipo de humor. No lo vamos a hacer. ¿Sabes? El youtuber sí. Entonces nosotros tenemos, yo no lo voy a llamar corsés, porque no son corsés, es simplemente que tú, evidentemente, si tú en un periódico, en un medio escrito con trayectoria, pues lees una serie de cosas, vas a decir, ¿y estos tíos qué coño dicen? ¿Sabes? En cambio, en un vídeo de YouTube lo vas a ver de otra manera. No es lo mismo un humorista que un periodista. No estoy diciendo que los youtubers sean humoristas. No estoy, yo respeto muchísimo a los creadores de contenidos y lo que hacen, pero muchas veces no es compatible a nivel de estilo. Porque, porque si un tío que hace unos vídeos, si el Rubius hace un análisis de Vandal, seriote, diciendo, hablando todo el rato de la jugabilidad y de tal y de cual, sin salirse del guión, el Rubius se devalúa como creador de contenidos, porque la gente está acostumbrada a que el Rubius sea espontáneo o haya grabado una aparente espontaneidad, ¿vale? O sea, que decir, muchos youtubers luego en persona, o sea, los youtubers al final son graciosos en diferido, muchos, ¿no? Me estoy yendo por las ramas, o sea, eso da igual. El caso es que muchas veces no es posible una colaboración. Hemos hecho alguna colaboración con youtubers, ¿sabes? Que decir, por ejemplo, durante unos meses, yo creo que un par de años, el analista de bits, que es un tío que hace unos vídeos increíbles de sí. comparativas, hizo vídeos para nosotros, o sea que para Vandal, o sea, eran vídeos suyos, pero para Vandal. Entonces te metía unas comparativas en su canal y otras las hacía para Vandal y se las pagábamos. Pero llegó un momento en el que no era compatible, porque a lo mejor yo quería la comparativa buena, y él quería o sea, no me acuerdo exactamente por qué dejó de colaborar, fue en buenos términos, o sea, me refiero, no hubo ningún problema, ¿sabes? Pero yo creo que al final es como, ¿dónde haces por ponerte un ejemplo, que no sé si fue el caso, porque te hablo de hace igual 4 años, ¿dónde haces la comparativa buena? ¿En tu canal o en Vandal? Y eso es lo que dices, coño, ahí tenemos un problema, porque Vandal quiere que la hagas en Vandal, pero tú la quieres hacer en tu canal. Entonces al final yo creo que se va a acabar encontrando el modo de que las colaboraciones con youtubers sean más normales. Pero por ejemplo, fíjate, un buen ejemplo, mejor dicho, es lo que pasó aún hace poco en el momento en el que Marca dijo, Mbappé se queda en la liga francesa, una liga devaluada que solo se puede seguir por canales autonómicos y por el Twitch de Ibai. E Ibai respondió, con toda la razón.
pues para ser no sé qué, estáis todo el día hablando de mí y a ver si dejáis ya de pedirme que colabore con vosotros, ¿vale? Eso es un buen ejemplo de cosas que pasan. Que es decir, que claro, al final estás haciendo de menos a un creador de contenido, pero por un lado, pero por otro lado le estás pidiendo que colabore contigo porque sabes que te va a dar éxito y tráfico. No, yo creo que los medios tienen que aprender, digamos, a convivir. O sea, yo me acuerdo perfectamente de los primeros comentarios de la gente que cuando empezamos a ver en el E3 al Rubius, a Willy Rex, a Lexby y a todos estos, la gente estaba cabreadísima. Claro, no puede ser, porque son unos niñatos, porque tal, o cual. Y yo pensando, joder, seguro que decían lo mismo de mí cuando me veían con 21 años en el E3 y cuando era todo prensa impresa y solo estábamos de online Medistation y yo. Seguro que, que me criticaban a muerte, que no sé qué, mira lo mismo. Entonces yo creo que cometí el bonito acierto de no ser tan cretino y y de decir, joder, qué bien, pues qué bien estos chavales, ¿no? Claro, que te quiten protagonismo, sí, pero al mismo tiempo el mundo se hace más grande. También las webs de videojuegos han evolucionado mucho desde que existen los youtubers, porque ahora de repente tú puedes hacer noticias de un vídeo de un youtuber. Es decir, no de un vídeo random habitual, pero un youtuber, hay youtubers que hacen maravillas. Hay gente que crea unos mundos en Minecraft que son la leche y hacemos una noticia sobre ese vídeo. También nos dan contenido. La cuestión es que esto es un ecosistema que va evolucionando y tú tienes que vivir y dejar vivir, como dice el Rey León, ¿no? Hakuna Matata. Entonces tú lo que no puedes hacer es que aparezcan nuevas realidades y enfadarte, ¿vale? Porque es que no vas a conseguir nada enfadarte, como mucho vas a conseguir quedar en ridículo. Yo me acuerdo, y esto es algo que me provoca una malévola satisfacción, que es que yo me acuerdo de cómo los periodistas de print, de revista impresa, nos miraban por encima del hombro a los de online, en esas ferias, ¿no? A mí, a los de Medistation, porque después de estar todo el día en L3 teníamos que ir a casa al hotel a escribir. Y, coño, eran maratones, se requería una energía y un esfuerzo fuera de lo común. Y nosotros éramos unos matados y que éramos unos frikis y que escribíamos para cuatro frikis y ellos eran la prensa seria, ¿no? Y pasaron como 5 o 6 años en plan, ¿no? Fast forward y de repente nosotros éramos como la prensa dominante y los malos porque éramos los que teníamos todo, ¿no? Y los que estábamos dominando, pero los de la prensa escrita era el contenido para fans y para gente auténtica. O sea, le habían dado la vuelta a la historia en su cerebro. O sea, no sé si me entiendes, en su imagina, todo formaba parte en su manera de ver el mundo. Primero se veían arriba, llora, y se veían, se sentían, se burlaban, y luego se veían abajo y se hacían las víctimas. Algunos, no todos, ojo. Pero entonces es curioso cómo es que cambia, el mundo está cambiando en todo momento y hay que saber amoldarse a los cambios. Y yo creo que si las cuatro webs que quedan, bueno, no, hay más, evidentemente. Área Jóvenes está muy bien, Vida Extra es una gran web. Bueno, pero al final, en los últimos años, bueno, IGN sigue ahí, ha perdido mucho empuje, pero sigue ahí, pero al final, las cuatro webs potentes que están ahí todo el rato, lo están porque han sabido pelear y han sabido estar al día no solo de las noticias, sino de cómo el mundo de la información sobre videojuegos ha ido cambiando y evolucionando. O sea, es que ha evolucionado, mira, en el año 90, cuando nació Vandal, una consola no era nada si no tenía un juego de coches y un juego de lucha. Y ahora los juegos de coches y los juegos de lucha no le importan a casi nadie. Son juegos de nicho. Ahora lo que le importa a la gente son juegos de mundo abierto, ¿vale? O juegos tipo de aventura, pero no vas a ver ningún juego de coches que venda 10 millones de copias o un juego de lucha que venda 10 millones de copias. ¿Sabes? La gente necesitas un shooter, o sea, imagínate que la PlayStation 5 no tuviese shooters, estaría hundida. Pues eso se decía de la Nintendo 64 porque no tenía ni juegos de coches ni de luchas. Tenía, pero muy malos. ¿Sabes? No tenía el Tekken, no tenía el Gran Turismo, el Ridge Racer. Y ese era como el debate discursivo de ese momento. Pero es que ahora los juegos de coches, ¿tiene algún juego de coches la Switch? Aparte de Mario Kart. A ver, el Crash Team Racing,
Mario Kart de Sonic Crash. Racing. Y luego, si no estamos hablando de arcade, cards y tal, pues a ver, hay el MRV, hay un Sí, V-Rally, creo. ahí es donde quiero llegar. Has tenido que pensarlo. Pero, por ejemplo, no hay ningún Dirt, no hay ningún... Sí, he Pero tenido que pensar. nadie les echan falta, en plan. No, la verdad es que no son juegos que yo me haya comprado. Pero hace 20 y pico años, si no tenías un juego de coches, en tu consola no tenía un catálogo completo. A la Dreamcast la mataron, bueno, la mataron, murió ella sola, pero a la Dreamcast la desmerecieron todo el rato, en plan, porque no tenía un juego de fútbol bueno. Y Sega cada 6 meses lanzaba un juego de fútbol a cada cual peor, lamentables todos. Porque estaba obsesionada con tener un buen juego de fútbol. Pero claro, ahora si no tienes un juego de fútbol, o sea, me refiero, la Switch sí que tiene juego de fútbol, pero ya me entiendes, no tiene juego de fútbol. O sea, El FIFA de la Switch, sí tiene juego de fútbol, pero nadie, o sea, ya me entiendes, ha cambiado el mundo. Entonces, claro, imagínate si Nintendo estuviese empecinada en tener un buen juego de fútbol, un buen juego de coches, un buen juego de lucha, con la mentalidad de la de 97, en plan, Dios mío, no le habría ido bien con la Switch, porque, o sea, y esto es lo mismo en los medios y en cualquier empresa. O sea, si tú eres el experto en napolitanas de chocolate, pero se ponen de moda los croissants, más te vale que en tu panadería empieces a hacer croissants. Porque si no, te vas a ir a la mierda. Porque no te digo que dejes de hacer tus napolitanas, pero macho, tienes que tener croissants, porque es lo que la gente está pidiendo. A lo mejor un día también te pide una napolitana y se dan cuenta de lo bien que las haces. Macho, lo puedes decir, no, yo croissants no. No, eso nada. Y todos hemos conocido a alguien que dice así, no, yo eso no. Bueno, pues esa gente luego, evidentemente, luego no lo pasa bien. Porque, porque tiene que, es que es igual en todos los negocios. O sea, me refiero, en todos los negocios tienes que estar al día. Y si tú evitas ponerte al día porque te parece indignante, pues ya sabes dónde vas a acabar. seguimos hablando de formatos y de innovación. En 2014 nace Banda al Radio, que es un Así. podcast que tenéis y sigue en pie. ¿Cómo nace la idea y cómo es esto de, bueno, supongo, quiero decir, veníamos de programas como Game 40 y el que había en Radio 3 también. No sé qué. El, ¿el qué? No, espera. ¿Cómo? Es que fallo el sistema. Fallo el sistema. Fallo del Sí, sistema el que hace Santi. y Sí, Game sí, sí. 40, Sí, yo sí, sí. quería venir a preguntar si el podcast de Vandal venía buscando el mismo tipo de audiencia o al ser a través de internet y ser un podcast y no ser un programa en vivo como tal, si abarcaba otro tipo de cosas o cuál era exactamente y cuál ha sido la evolución del podcast, porque evidentemente imagino que no se hará ahora lo mismo que se hacía en 2014. Mm, Serán más cosas y habrá habido cambios. Bueno, el podcast fue una guerra que perdí porque yo nunca quise hacer podcast. Al final la perdí y hice bien en perderla porque el podcast de Banda al Radio está muy bien. Fue una guerra que perdí contra José de la Fuente, que estuvo años insistiendo en hacer un podcast de Banda y al final pues me cogió en un día con la guardia baja y me convenció. Y entonces, bueno, te lo digo esto de broma, pero realmente yo era muy escéptico y realmente Banda al Radio está muy bien. Entonces empezó Banda al Radio un partido en dos partes. En una parte de magazine más clásica, más de radio, y en otra parte de debate. Y al final, al cabo de 2 años y medio, se quedó con la parte de debate, con los colaboradores de Banda, con la gente de Banda. Entonces, ha ido evolucionando. Yo creo que bueno, que Banda al Radio ha conseguido pues tener una audiencia bastante fiel, tener una audiencia, ¿cómo te diría? Una audiencia fiel, una audiencia que le gusta el estilo y una audiencia que no llega por casualidad a Banda al Radio. O sea, no es como que apareces por casualidad en un artículo de Google y te lo lees. La gente de que escucha Banda al Radio lo escucha porque le gusta y se nota mucho. Que conoce a los redactores, conoce a los locutores, bueno, eso se nota mucho. Entonces, bueno, el formato no ha evolucionado demasiado, o sea, van haciendo cambios, haciéndolo más ágil y tal. Ahora Banda al Radio va a lanzar dentro de Banda al Radio vamos a hacer un podcast de entretenimiento. Vamos a hacer un podcast de entretenimiento, una banda al random de Banda al Radio.
pero se va a llamar Ya Verás by Vandal. En plan, ya verás, porque va a hablar sobre todo de streamings, entonces, o sea, de series en streaming y de películas. Entonces es un Ya Verás. Y de ahí pues es un poco una evolución el hecho de decir, oye, a nuestro público, si le gusta nuestro podcast, seguramente le gustará que apliquemos el mismo estilo a un contenido de entretenimiento, ¿no? Es un poco, al final si nosotros no pretendemos alienar a la audiencia diciendo, oye, pues ahora vamos a hacer una web Vandal de deportes y otra de cocina, pero pero consideramos que aquellas cosas que son frikis, entre comillas, sí que tenemos una especie de... Sí que la gente va a decir, joder, si me fío de las recomendaciones de Vandal para comprar juegos, también me fío de si me dicen si Doctor Strange 2 es buena o mala, ¿no? Porque son como parecidos a mí, ¿no? Son gente con gustos y aficiones parecidas. Entonces, hay cosas que tienen correlación con el mundo de videojuegos. Al final, el tema es que nosotros consideramos que el friquismo pilar es el videojuego. Y a partir del videojuego pueden colgar otras cosas, series, cómics, manga, pero la cosa friki más grande es el videojuego. Y entonces eso debe ser el eje sobre el que gire todo lo demás. Y hablemos también de YouTube y, bueno, redes sociales. Por ejemplo, me has comentado Facebook e Instagram, Twitter, que supongo que también habrán tenido su evolución, su forma de cambiar su modo de publicar para, bueno, agrandar el target y tal, porque al final, pues, cada forma o sea, cada plataforma tiene su forma de consumir. Eh, ¿Habéis creado contenido específico que sea exclusivo de Instagram o de Facebook que solo se pueda ver ahí? No, O apostáis más por no, no. que sea simplemente, pues ven a la web a leer esto, pues ven a tal? No, generalmente ahí somos bastante papistas y bastante clásicos, porque no, lo que hacemos es, em, ¿cómo en Facebook, o sea, es cierto que muchas veces hemos metido vídeos virales en Facebook y algún meme, hace años ya que no metemos memes, pero lo que metemos sobre todo es enlaces, es decir, oye, esta noticia, haz clic y te la lees en Mandal. No le estamos dedicando, o sea, date cuenta que nosotros no somos una empresa grande, no podemos dedicar mucho tiempo a elaborar contenido nativo para redes sociales, con la excepción de la red social tapada, que es una red social pero no lo es, que es YouTube. Es decir, evidentemente los vídeos de YouTube son vídeos que creamos para YouTube. Sí, ¿Sabes? eso lo he visto, que empezó el canal publicando gameplays o tal, y a día de hoy pues se hacen tops, se hacen consejos para no sé qué, y son vídeos que se han creado explícitamente para la Sí, plataforma. sí, sí, son totalmente vídeos por y para el público de YouTube, que es un público relativamente diferente al de la web, pero que, bueno, en ciertos modos es también, es un tema de cuidarla, tener presencia de la marca en todas partes. También estamos ahora haciendo TikTok, hemos empezado hace poquito a Eso es hacer. justo lo que te iba a preguntar. Hemos, TikTok, hemos empezado hace poquito, pero hemos empezado en un momento, a ver, el TikTok nos ha cogido un poco con el pie cambiado a todas las webs de videojuegos, menos a 3 de juegos. 3 de juegos tiene igual 300.000 tíos en TikTok. Nosotros tenemos 4.000 y pico en estos momentos, pero estamos creciendo muy rápido. O sea, ya tenemos más que hobby, creo. O sea, al final, nosotros lo que queremos es crecer cuanto antes en TikTok para poder plantarle batalla a 3 de juegos, porque no puede ser que ellos lleguen al millón de usuarios en TikTok y los demás tengamos 20.000. Es humillante. O sea, quiero decir, no puede ser que... O sea, es humillante. Quiero decir, por ejemplo, en YouTube nosotros tenemos un gran número de usuarios. Tenemos 1.600.000. Tenemos casi tantos como Eurogamer. Tenemos el doble más o menos que 3 de juegos. Pero no le multiplicamos por 50. Tenemos el doble. O sea, no sé si me entiendes. El liderazgo que tiene 3 de juegos es tan absolutamente bestia hombre, que nosotros estamos ahí. O sea, no por nada, no porque sea 3 de juegos, sino porque no podemos permitir que en una red social que es tan importante como TikTok, que va a seguir siendo tan importante,
pues nosotros seamos tan flojos, ¿sabes? Entonces por eso estamos ahí. Pero es lo mismo, es lo que hablábamos de siempre de la evolución. Como TikTok lo petó en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, pues como que no lo tuvimos en el radar tan claramente como nuestra competencia. Entonces, pues nuestra competencia sí que lo tuvo en el radar y lo hizo muy bien y ahora nosotros pues tenemos que ponernos las pilas cuanto antes. Que nos estamos poniendo las pilas antes que nuestra otra competencia, por otra parte. Pero bueno, a mí me da igual, o sea, a mí me da igual quién vaya tercero. Yo quiero ir primero, ¿sabes? ¿Y Twitch? Twitch no estamos haciendo nada en Twitch, por un motivo, porque nuestro punto de vista, o al menos por el momento, es que Twitch es de las personas, no de las marcas. Vale. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, entiendo las estrategias de otras webs que hacen que tienen una presencia en Twitch mayor que nosotros, pero yo creo que aquí nuestra estrategia siempre va a crear marca, no a crear marca personal, va a crear marca, banda. Entonces, es muy difícil esa estrategia casarla con lo que es Twitch, que Twitch es la persona, ¿sabes? En Twitch, si en un streaming no hay cara o no hay mucha voz, o sea, me refiero, no hay nadie que esté jugando en Twitch en silencio. ¿Sabes lo que te digo? Nadie Sí. dice, mira que bien voy a jugar a este juego y está callado jugando. Está hablando todo el rato porque al final lo oyes, tú, lo que te gusta es el casteo, el autocasteo que se hace la gente en Twitch, ¿no? Pues nada, ahí lo vamos a tener, va a ser más difícil que nosotros entremos porque porque además nuestros redactores y nuestro personal en general no tiene un nivel de exposición tan alto como el de otras páginas web. ¿Sabes? O sea, yo estoy seguro que podrías reconocer por la calle a la mitad del estado de hobby consolas, a Tony Chan, a los de Eurogamer y a los de Vandal no los va a reconocer por la calle. Igual la voz, ¿no? Entonces, claro, al final es un tema nuestro que somos más así, más tímidos, y entonces Twitch nos va a costar. Si hay que entrar en Twitch como tenemos que entrar en TikTok, porque TikTok hemos entrado de cabeza, si hay que entrar en Twitch porque no nos queda más remedio, lo vamos a pasar muy mal. Pero lo acabaremos consiguiendo, ¿sabes? Pero bueno, no es nuestra horma, no es la horma de nuestro zapato. Bueno, y como última pregunta y ya cerramos, ¿crees que está todo inventado? O sea, quiero decir que, bueno, la respuesta es obvia. Entonces, la pregunta es más bien, ¿dónde crees que estamos yendo? ¿Cuál crees que es la evolución lógica del periodismo de videojuegos? A ver, ten en cuenta que hay gente que nos lleva matando 10 años, ¿eh? O sea, quiero decir, hay gente que considera que llevamos, que nos toca morir, ¿no? Pero yo no creo que eso sea así. Yo creo que nos toca estar evolucionando todo el rato para poder mantenernos, ya no te digo competitivos, sino relevantes. Es decir, tenemos que seguir siendo relevantes, tenemos que seguir siendo, pues a ver, los periódicos, o sea, yo creo que al final los medios de comunicación se saben mantener relevantes. O sea, también, o sea, a lo mejor un formato muere, pero no el medio de comunicación en sí mismo. Por ejemplo, la prensa en papel está muriéndose, pero no el país a nivel no el país digital, se está muriendo el país en A nivel papel. de marca. No como marca no está muriéndose el país, simplemente tienes que mantenerte vivo en los formatos necesarios. Entonces a lo mejor nosotros necesitamos mantenernos vivos en todos los formatos y en todas partes. El contenido, ha cambiado mucho el contenido. Por ejemplo, los análisis de videojuegos de hace 20 años, antes de que existiesen los gameplays, eran análisis extremadamente descriptivos, al detalle, porque tiene un sistema de combate que entonces aceptar que te está describiendo lo que se vería en una pantalla, ¿vale? Ahora no hace falta eso. Coño, cascas un vídeo y ya el usuario ve cómo es. No hace falta que te recrees con detalles. Entonces la crítica de videojuegos se hace más una crítica de sensaciones y menos técnica. Entonces, bueno, eso es un ejemplo bastante flojo de lo que es la evolución de un medio, ¿no? Pero es un ejemplo que es en plan, tienes que estar todo el rato evolucionando para mantenerte relevante. ¿Por qué la gente dejó de visitar eh, bueno, Mundo Gamers, por ejemplo, es una web que estaba muy bien y que desapareció? ¿Por qué? Pues no sé, en plan, ¿por qué?
Es que, porque hay webs que no tienen tanto éxito como otras. O sea, no sé si me entiendes. Estamos compitiendo. Entonces, joder, ¿por qué el marca tiene siempre más lectores que el as? También online. O sea, realmente hay una competencia que es en muchos aspectos intangible, pero que es al final un trabajo de mucha gente en comparación con el trabajo de otra mucha gente, y es como un partido de fútbol, son 11 contra 11. Al final hay unos que juegan mejor que otros. ¿Por qué? No es por un jugador en concreto, ni es por el entrenador, es una conjunción de todos los elementos, ¿no? Pues nosotros tenemos que seguir ganando partidos contra nuestra competencia y también contra el tiempo. O sea, también mantenernos relevantes siempre. Y eso yo creo que es un reto. No sé qué te habrán dicho los otros, eso me provoca mucha curiosidad. No nos puedes enviar los vídeos a todos, ¿no? En plan, como A ver, te puedo mandar el tuyo si ya, quieres. hombre, ya, sí de broma, sí de broma. Lo que quiero decir es que me provoca curiosidad que te pueden haber dicho los demás. Me imagino que algo parecido, ¿no? El hecho de decir, Sí, oye, van por ahí los hay que tiros. estar al tanto de lo que ocurre. Innovar y estar al tanto de las tendencias, porque si no, pues desapareces. Exactamente, es que desapareces, pero desapareciste, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de la revista Interview? No, Me encanta. Ojalá me puedas enviar esto. ¿No sabes lo que es la revista Interview? no. La revista Interview lo era todo. Busca en internet. La revista Interview era una revista que ahora mismo sería imposible de publicar, ¿no? Porque era una revista muy orientada al público masculino, pero era muy de izquierdas. La revista Interview era como una revista que te sacaba escándalos del franquismo, escándalos de corrupción, tenía un periodismo de investigación de la leche, ¿vale? Pero luego también tenía tías en pelotas, en la portada, en pelotas, con las tetas al aire. Entonces, cuando una tía lo hacía muy bien en Gran Hermano y la echaban de la casa, a las 2 semanas estaba echando las tetas en Interview, ¿vale? Y eso, pero fue la revista más vendida en España en los años 70, 80, 90, 2000, hasta que un día cerró. Cerró y punto. Cerró. Pero la revista Interview, o sea, llegó a vender en España. Aparte era semanal, ¿eh? Mira, te voy a enviar o sea, es que merece la pena que te leas esto. Merece la pena que te leas esto. Creada en 1976, notable por ser la primera publicación española que mostró fotografías de mujeres semidesnudas en la portada. Cerró el 29 de enero de 2018, o sea, hace 4 años y medio. Mira, te lo voy a pasar por aquí. Merece la pena que te leas esto para que veas la importancia de que los medios estén, estén vivos, porque estuvo 42 años editándose, ¿sabes? 42 años. Mira, y hay un ranking de cuántas veces, o sea, 12 portadas Sabrina, 11 portadas Marlene Moró y Natalia Estrada. Hay un ranking de portadas, ¿sabes? De gente que ha salido en portadas. Quiero decir que era como una Playboy a la española. ¿Qué coño? Es que era una Playboy. La Playboy, ¿sabes lo que es? Sí. Bien, era como Playboy a la española, pero de izquierdas, así como de este tema izquierda PSOE, ¿sabes? En plan. Y cerró. Y era la hostia, ¿eh? Era una revista, pero igual que la revista Tiempo o la revista Época, que eran publicaciones muy, muy, muy relevantes que desaparecieron. El diario 16, que era un periódico importantísimo, desapareció. El diario Pueblo desapareció. O sea, y eso fueron realmente publicaciones que tú pensabas que era imposible que desapareciesen y desaparecieron. Por eso digo que aquí no es ninguna broma, no es, bueno, ya me pondré mañana a ver cómo es esto del TikTok de los chinos, así a lo castizo. No, 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 no. O sea, o estás ahí o la siguiente generación de chavales que juegan a videojuegos no te conocen, ¿vale? No te conocen. Y eso es por eso lo ha hecho también la 3 juegos con el TikTok, porque a lo mejor para muchos chavales, ahora la única marca de videojuegos que les suena es 3 de juegos, ¿vale? Porque tiene esa ventaja de 200 y pico mil followers. Es cierto que hay pocos chavales que solo usen TikTok. En plan, no, yo solo uso TikTok. Pero bueno, ya me entiendes. Que hay que estar dando la batalla. Y no lo digo por 3 de juegos, lo digo por todo lo demás. O sea, imagínate, no sabemos qué competencia nos puede surgir en el futuro. Lo que pasa es que tenemos la experiencia de muchos años compitiendo con éxito. Entonces, bueno, ahí estaremos. Espero que dentro de 5 años, cuando nos vuelvan a hacer una entrevista de este tipo, pues aquí tengamos algo interesante que contar. Bueno, a ver, sé que he dicho que iba a terminar, pero quiero abordar un último tema. Sí, Hay un argumento
que dice que la prensa de videojuegos está comprada. Obviamente falso. ¿A qué crees que se debe este argumento? Y bueno, pero contéstame primero a esto. O sea, el argumento es que en España todo el mundo cree que la prensa está comprada, no solo la de videojuegos. Hay prensa que sí está comprada, principalmente la de todo lo que tiene que ver el tema de moda y el tema de alta costura, lujo. O sea, tú si haces una revista sobre artículos de lujo, todo lo que sale, paga. No hay artículos de lujo indie, ¿vale? Bueno, dicho esto, la gente nos acusa de estar comprados, pues porque, a ver, al final, en todas las webs de videojuegos tenemos un conflicto de intereses muy obvio, que es que hacemos recomendaciones de compra de videojuegos y tenemos al mismo tiempo publicidad de videojuegos. Entonces eso es un conflicto de interés muy obvio. Entonces mucha gente, o sea, hay gente que dice, joder, tú dices, este juego a mí me parece que está muy bien, y digo, para mí es un 8, para ti es un 8,5, pues igual para otro tío es un 6,5. Y el tío se lo compró y dijo, cabrones, me habéis dicho que era un 8, estáis comprados. Claro, y hay veces en que, incluso nos ha habido veces en que, en plan, para mí es un 8, para ti es un 8,5, pero para el que se lo compró es un 9,5. Y te dice, cabrones, el nuevo Call of Duty es la hostia, la habéis puesto mala nota porque os ha pagado Battlefield. La compra... Sí. No sé si me entiendes. Entonces, claro, en este país en general hay mucha rabia acumulada contra los medios de comunicación de los últimos años y nosotros nos llevamos nuestra parte. Que hay un conflicto de intereses es obvio, es que no te voy a vender, no te voy a negar que es muy difícil que la gente no sospeche cuando tenemos publicidad de videojuegos y estamos criticando videojuegos, pero tú al final lo que tienes que decir es, joder, esta web dijo que tal juego era una basura y lo es. Claro, no siempre vas a estar de acuerdo con la web, pero tú puedes, a lo mejor puedes fiarte más de la web que más suele acertar con tus gustos, quizás. Pero al final es que es lo mismo la crítica en un periódico. Le ha dado 5 estrellas a la película y es una mierda. Está comprado el crítico de cine de la información de Elche, ¿no? De información de la... Está comprado. Bueno, ¿sabes? En plan, quiero decir, al final la crítica siempre es muy subjetiva. Y nosotros, claro, el hecho de ser tan endémicos y hablar todo el rato de videojuegos, con publicidad de videojuegos, para usuarios de videojuegos, claro, la gente dice, pero es que no le podemos, primero, ni decir que no a una compañía de videojuegos en plan, no vamos a tener publicidad vuestra que va a pensar que estamos comprados, ni dejar de analizar juegos. Entonces, al final te tiene, fíjate de las webs que suelen acertar más con tus gustos o que te gusten más, ¿no? Pero, o sea, yo podría estar 5 horas hablándote de esto y podrías al minuto decir, tienes razón, no estáis comprados, o podréis estar 5 horas después diciendo, estáis comprados. Porque es un tema ya de la impresión de la gente y de cuánto se fía la gente de los medios. No, como tú dices, es un poco un conflicto de intereses. Dos palabras, branding content. Si a ti ahora te llega PlayStation y te hace un anuncio o te paga para que hagas el anuncio desde el departamento correspondiente, ¿cómo haces desde Vandal para intentar evitar, o sea, porque al final eso se va a poner ahí en la web, Sí, junto al pero resto pone ofrecido por PlayStation. O sea, porque es una publicidad nativa ofrecida por PlayStation. claro, pero lo ponemos, ofrecido por PlayStation, y lo ponemos, ¿eh? Y tuvimos muchos problemas al principio cuando pusimos las ofertas de Game ofrecidas por Game, ¿vale? Tuvimos muchos problemas hasta que la gente dejó de quejarse. Pero tiene que entender la gente que nosotros tenemos que vivir de algo. Y que, bueno, y que aquello que es branded content, lo estamos marcando como branded content. Contenido patrocinado, ofrecido por Game. Es en plan, contenido patrocinado. Rollo, usted lo que lea abajo es pagado, ya lo sabe. Entonces, en plan, no nos llame con... O sea, ya estamos diciendo que este contenido es patrocinado, nos han pagado por publicarlo. A lo que yo quería llegar es si en algún momento se pide la participación del equipo de Vandal en ese anuncio de un videojuego en concreto, y luego ese equipo tiene que analizar ese videojuego. Eso entiendo. Nosotros intentamos que las personas que elaboren el branded content no estén luego en el equipo que habla del juego de forma orgánica. Ahí quería llegar. Eso es muy importante.
Es muy importante. Y es más, nosotros luego tenemos cosas que, que la gente le parecen un poco chorras, pero no son nada chorras. Que es que al final del artículo decimos cómo hemos conseguido el juego. ¿Sabes? Si nos lo han regalado, si nos lo hemos comprado, quién lo ha hecho. Eso lo tenemos un texto en cursiva, ¿no? En el que decimos cómo hemos conseguido el juego que estamos analizando, de dónde ha salido, ¿no? Si vamos a un evento, quién ha pagado el evento, cómo hemos aparecido en el evento, ¿no? Eso lo tenemos. Y luego hay otra cosa que cuando la persona que está implicada en el desarrollo en un juego tiene una relación personal con alguno de los miembros de banda, lo tiene, bueno, o tiene algo que puede tener un conflicto de interés a nivel personal, el juego no lo puntuamos. Le ponemos una nota, una rayita, y ponemos, este juego no tiene nota porque lo hace un amigo nuestro. ¿Vale? Eso, bueno, lo hacemos también. Por ejemplo, había un miembro del equipo de Vandal, un colaborador que además estaba desarrollando un juego. Cuando llegué a ese juego, le sacamos un análisis, pero no le pusimos nota. Porque además es que ya no es que le pongas tu nota, es que cuenta para Metacritic. Es importante ese tipo de detalles, ¿sabes? En plan, son 4 o 5 veces al año que tienes que decir, no, es que esto no lo tenemos que hacer así, porque tenemos que hacerlo bien, ¿sabes? Es importante. Para las personas, aunque nadie se dé cuenta, para las personas que formamos parte del equipo, es importante. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nada, la entrevista de hoy. Espero que te salga bien el trabajo y bueno, muchísimas gracias por todo lo que te he mareado, joder, que la verdad es que me da mucha rabia. Preocupes.